Boa noite. Primeiro, os recados paroquiais. Pela agenda do professor Sosso e pela viagem, que em princípio estava programada para Guarulhos às 10 da noite, considerando que ele tem que estar no embarque às 9, para sair daqui teria que sair 7 e pouco, não faria sentido ter 15 minutos de aula. É possível que a passagem tenha sido alterada, porque eu sei que a TAM meio que unilateralmente muda as passagens de vez em quando, e a gente tinha essa impressão, mas a gente não conseguiu confirmar. Seja como for, por sugestão do professor Sosso, e acho que atende ao interesse de vocês também, nossa proposta é que amanhã vocês acordem cedo, tomem um café bastante mais reforçado e a gente possa fazer uma sessão única que vá das 8 às 2. E com isso a gente encerraria o seminário na quarta, no período vespertino, e deixaria de fazer a sessão da noite. Conseguimos desenvolver, né, pelo menos, se não todo o conteúdo de maneira suficiente, de acordo com o seminário. Os que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovada a moção. O segundo já que ninguém vai dizer consenso, eu queria aproveitar a ocasião, porque eu fui lembrado hoje de maneira espontânea de que há 4 anos, no dia de hoje, nós fundamos o CEPEC. E veja só, né, o que é o CEPEC? Aqui é uma teoria do Giddens. O CEPEC é aquilo que a gente faz em nome dele, né? Confusion entre agency e structure, né? E eu tenho muito orgulho do que a gente fez pelo CEPEC, né? Nós tivemos períodos de altos e baixos, mas acho que sempre entre altos e baixos, na coesão do desenvolvimento de uma linha criminológica crítica, sem cair em tentações, sem modismos, com pesquisa muito séria. Eu vejo os meus orientandos hoje e as pessoas que passaram de alguma maneira pelo CEPEC na graduação ou não, né? E eu não tenho orgulho do CEPEC, eu tenho orgulho dessas pessoas e da mediação que o CEPEC foi para formá-las. E da continuidade disso, que é um projeto que hoje transcende a minha presença, a ponto de algumas, né, enfim, das reuniões mesmo de estudo já poderem ser realizadas por pessoas que foram capacitadas nesse ambiente. E no fundo é isso, assim, de ter levado a criminologia crítica a sério. A criminologia crítica no Brasil por muito tempo padeceu daquela historinha que se contava, da evolução da criminologia, sabe? Daquele quadrinho esquemático típico, daquele esquema reducionista, diacrônico pequeno. E de repente a gente deu conta de que era insuficiente, de que o campo criminológico crítico no Brasil tinha, claro, os seus gigantes, né? Os seus precursores, pessoas como Jorestelino dos Santos, né? Que, enfim, como Nilo e Verinha, e Vera Malaguti, e Vera Regina Perendário, tinha os seus ícones, mas de alguma maneira havia um lapso geracional, já me atribuído à ditadura, né? A ditadura massacrou a criminologia crítica e o seu desenvolvimento precisamente quando ela era fecunda e crítica na Europa. E de repente aqui, na Universidade de São Paulo, né, uma coisa que começou como uma demanda dos estudantes, porque não tinha um centro de pesquisa, né, geralmente isso era feito nas práticas de extensão, né, a extensão tinha que se qualificar, mas não havia a ideia de um grupo de pesquisa e extensão. É verdade que a gente não tem feito quase nenhuma extensão, mas é porque o déficit teórico é tão grande que ainda tem que avançar muito, mas igual, enfim, alguma coisa nisso. Então eu quero dizer, assim, muito obrigado às pessoas que participam do CEPEC, que comparecem aos eventos, que dignificam esse espaço, que é o espaço público. Até hoje a gente só fez eventos, claro, graças à parceria com a Escola de Defensoria Pública, com parcerias com escritórios de advocacia, com parceria com o demônio, se for necessário, mas para não cobrar das pessoas, para manter isso um ambiente público, dentro da ética pública, do acesso universal, gratuito, condicionado ao limite de vagas, com a seriedade que isso tem que ser feito. Eu acho que é uma ocasião de celebrar e muito obrigado, Sosso, por estar... É legal, né? Enfim, essas coisas, né? É nada, marca uma biografia para cá e é algo que tem para ficar. Então, obrigado, Sosso, por estar involuntariamente celebrando no dia de hoje 4 anos do CEPEC, que nós já conspiramos durante o meio-dia, tem planos ainda melhores para o ano que vem. Talvez o ano que vem seja o ano
Dado que el futuro pinta tan mal en todos los otros terrenos que por lo menos aquí funcione más o menos bien, ¿no? Bueno, muy obrigado, Mauricio. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Perdón de vuelta por la demora. Entonces mi intención es tratar de ahora, en estos momentos medio nocturnos, trabajar en continuar esta historia que estaba tratando de narrar hoy, bueno, y que pretendía narrarla de forma más rápida de lo que lo hice. Voy a tratar de ir de un modo más veloz para por lo menos terminar esta segunda parte que pensaba terminar hoy a la mañana, hoy. Entonces, lo que hicimos en el primer bloque fue tratar de trabajar sobre este primer momento que identificábamos de la transición a la democracia y la política penal. Y básicamente lo que traté de señalar es cómo en ese primer momento se construye un cierto nivel de contención de los volúmenes de punitividad en Argentina. Esa contención de los niveles de punitividad se revela en distintos indicadores estadísticos y traté de mostrar cómo se construyó esa contención. En la creación de un modo de elaboración de la política penal elitista, ligado a la voz de los expertos, de carácter formalista, que pone en el centro de la atención la creación de la ley, que imagina la ley como el instrumento fundamental de la política penal, y que produce una política penal moderadora, contenedora del poder castigar. Traté de mostrar algunas condiciones, a mi juicio, fundamentales de la elaboración de ese tipo de política penal, como la presencia fuerte en el debate público y político de los crímenes del Estado, de la última dictadura, como una especie de antídoto con respecto a la posibilidad de elaborar un lenguaje que busque deliberadamente incrementar la punitividad en ese contexto de la transición a la democracia, la presencia del problema del juzgamiento y castigo de los excesos o los abusos del Estado como un antídoto frente a un lenguaje de incremento de la productividad, y otros elementos que también considero significativos para pensar este tipo de política penal, su modo de elaboración y sus efectos. Entonces, a partir de aquí, lo que vamos a hacer es movernos hacia adelante en el tiempo. Entonces, si les parece, lo que podemos hacer es, yo voy a moverme hacia adelante en el tiempo, voy a recorrer 2 momentos más, y luego podemos parar y hacer una serie de preguntas o comentarios, tanto sobre el primer momento que hicimos hoy de la mañana y sobre el que no hicimos preguntas y comentarios, como sobre este segundo momento. Perdón, sobre estos 2 segundo y tercer momentos, que abarcan, para entendernos velozmente, el momento de instalación en la Argentina de las reformas neoliberales en el terreno de la política económica y social, grosso modo entre 1989 y la gran crisis económica, social y política que la Argentina experimenta a fines de la década del 90 y comienzo de los años 2000. La larga década neoliberal, como comúnmente le decimos en la historia reciente de la Argentina, que está fuertemente marcada por la presencia en el Poder Ejecutivo del presidente Carlos Menem y la construcción de una alianza política nueva, novedosa, con un programa político nuevo, novedoso, que comúnmente en la Argentina llamamos menemismo. Si bien en Brasil existe esta tradición, como en la Argentina, de hacer referencia a movimientos políticos en torno al nombre de su líder, varguismo, lulismo, en la Argentina es mucho más profunda, está ligada evidentemente al peronismo como movimiento social y político desde la década de 1940 en adelante. El menemismo, de hecho, es el primer momento en el cual esa vieja tradición de identificar un movimiento político con el nombre de un líder se recrea. Menem recrea esa tradición, de hecho era una de sus grandes ambiciones, ser un nuevo Perón, y resignificar radicalmente ese movimiento social y político que fue el peronismo. Yo no voy a tratar de explicar lo que el peronismo es en esta reunión, es algo que, digamos, por lo menos varios cientos de investigadores de las ciencias sociales en la Argentina han luchado por tratar de definirlo y siguen luchando. Pero digámoslo así, a mí me interesa siempre una afirmación muy importante de un famoso sociólogo argentino, se llama Juan Carlos Torre, que sería algo así como un Florestan Fernández brasileño, que decía: el peronismo es un sistema político en sí mismo, ¿no? Es un movimiento político que funciona articulando posiciones políticas en distintos momentos que podrían ser de derecha, de centro o de izquierda, y que
conviven confusamente a lo largo de una convulsionada historia, esas posiciones adquiriendo más fuerza o menos fuerza en distintas coyunturas. Bueno, el menemismo expresó un nuevo rostro del peronismo como tradición política compleja, que es un rostro en el cual se abrazan principios y reglas neoliberales, sobre todo en el terreno de las políticas económicas. No necesariamente en todos los terrenos, pero sobre todo en el terreno de las políticas económicas. Y en Argentina se produce durante la primera mitad de la década del 90 un proceso de reforma neoliberal de la relación entre Estado, economía y sociedad, que tiene pocos parangones en toda América Latina. El otro ejemplo que puede ser comparable con el de Argentina a comienzos de los 90 por su nivel de radicalidad es el Chile de la década del 70 y del 80 durante la dictadura de Pinochet. Ese nivel de radicalidad consistió básicamente en desmantelar de un modo muy marcado un Estado extraordinariamente extenso, amplio, para los parámetros de América Latina. Un Estado que en gran medida se había construido gracias al peronismo clásico y a sus gobiernos en la década del 40 y del 50, un Estado que producía altísimo nivel de intervención en la vida económica, tanto en el plano de la producción de bienes y servicios como de la regulación. El menemismo encarnó una desestructuración de los mecanismos de regulación de un modo radical, en un país que hasta la década del 90, por ejemplo, la carne que se producía en la Argentina, un producto que ustedes saben muy importante para la vida social en la Argentina, pasaba por numerosas instancias de regulación, no solamente en términos de la calidad de la carne que se producía, sino fundamentalmente del control de su precio. La Argentina tuvo un mecanismo de control de precios de la producción de la carne y de cuotas de exportación de la carne para no desabastecer al mercado interno, que existió durante 60 años. El menemismo lo desestructura. Existió durante 60 años porque en realidad precede al peronismo clásico, es algo que nace en la década de los 30, y a principios de los años 90 lo desestructura radicalmente. Un proceso de liberalización del mercado, de habilitación de las fuerzas del mercado en términos de desregulación muy marcado, que tiene tal vez en el sistema financiero su manifestación más dramática y extrema, ¿no? Una liberalización del sistema financiero que termina de articular el proceso de transformación del capitalismo en la Argentina hacia un capitalismo claramente financiero, algo que había empezado la dictadura militar y que el menemismo va a culminar durante toda esta larga década neoliberal. Pero que además se combina con un esfuerzo privatizador que no tiene igual en toda América Latina, ni siquiera en el Chile de Pinochet. O sea, el volumen de privatización en la Argentina batió récords mundiales. Se privatizó todo en 6 años. Para poder privatizar todo en 6 años hay que hacerlo de un modo, digámoslo así, al menos, para decirlo como mínimo, al margen de la ley. Entonces los niveles de corrupción que estructuraron el proceso de privatización fueron también dramáticos. Y generaron un cambio radical de la relación entre el Estado y la ciudadanía, entre el Estado de la economía y la sociedad, que produjo inicialmente una estabilización económica en Argentina. Luego de una primera gran crisis económica en la transición a la democracia, que es la crisis de la hiperinflación de 1989, donde los precios literalmente volaban y los salarios se depreciaban, que es una crisis de caída en la pobreza de sectores muy importantes de la población en la Argentina. Ustedes piensen que en 1974 el volumen de hogares pobres en la Argentina era de 5.9% de la población. Era un volumen parecido al de Europa del Sur. En el año 1989 ese volumen pasó a ser de 28% de la población. Un cambio muy radical, muy rápido, muy veloz, pero que no se combinó, especialmente en la década del 80, con ascenso de la desocupación. Los volúmenes de desocupación en la Argentina eran muy contenidos tradicionalmente y lo siguieron siendo durante la década del 80, aún con alto nivel de crisis económica, porque era una crisis de depreciación de los salarios, pero no de pérdida del salario, no de pérdida de puestos de trabajo, que no se manifestó así por lo menos durante la década del 80. Las reformas neoliberales produjeron una fuerte estabilización artificial, construida a partir del flujo de recursos que nació del proceso de privatización y de una política que es impresionante como todo vuelve, ¿no? De hecho, hoy en la Argentina volvemos a debatir sobre lo mismo. El Fondo Monetario Internacional,
y el gobierno de los Estados Unidos acaban de recomendar que la solución para todos los problemas de la Argentina es dolarizar la economía argentina. Bueno, en 1991 lo que Menem hizo fue una forma de dolarización de la economía argentina, instalando no el uso como moneda de curso legal del dólar estadounidense, pero sí atando al peso al dólar por un acto legal, el famoso un peso, un dólar, que generó esa cosa extraordinaria de la clase media argentina de viajar a todos lados del mundo y decir, deme dos. De eso, deme dos. De lo que sea, deme dos. Y que generó además los triunfos electorales de Menem en 1991, en 1993, en 1994 y en 1995. Menem ganó las elecciones en todas esas elecciones, que eran elecciones de medio término, la del 91 a la del 93, el periodo presidencial era de 6 años. En ese momento ganó las elecciones para la Asamblea Constituyente de 1994, reformó la Constitución de la Nación, habilitó la reelección, fue a la elección presidencial de 1995 y la ganó por afano, como decimos en la Argentina. O sea, la ganó con amplísima mayoría. Porque fue un momento de bienestar económico, especialmente para las clases medias, pero incluso para ciertos sectores de las clases populares, porque algo muy interesante para ver es cómo el menemismo articuló, como parte de su tradición peronista, articuló todas estas reformas neoliberales con políticas relativamente generosas de asistencia social, en términos de transferencia monetaria directa hacia las personas que padecen las situaciones económicas más desfavorables. Lo que luego la región va a conocer como los programas de transferencia monetaria de carácter más bien universal por nivel de ingreso, Bolsa Familia en Brasil, Asignación Universal por Hijo en Argentina, el menemismo lo construyó de un modo más focalizado y sobre todo mucho más mediado por la partidaria. Entonces, el plan de emergencia laboral, los planes de empleo, como se llamaron en la Argentina, en la primera década del 90, en los primeros momentos de la década del 90, fueron una manera de volcar altísimo volumen de recursos en asistencia social directa a través de transferencia monetaria, pero de un modo focalizado, no universal, no sometido a reglas legales y con un amplísimo nivel de discrecionalidad por parte del aparato estatal encargado de distribuir esos beneficios. Pero cuando miramos los números, en la experiencia neoliberal en la Argentina, con esta peculiar experiencia neoliberal, las políticas económicas neoliberales no se traducen en un descenso en el volumen de inversión social, sino lo contrario, un ascenso en el volumen de inversión social. Porque se combinan con procesos de privatización, esto es un componente muy importante, o sea, con el ingreso en las arcas del Estado de masivos volúmenes de recursos. Y esto le da una fisonomía al proceso que es radicalmente distinta a la de los procesos que han sido calificados como neoliberales en el norte global. Son procesos que se dispararon siempre a partir de recesiones económicas y por tanto de restricciones fiscales de los estados. En la Argentina, la crisis que precede al menemismo es una crisis hiperinflacionaria. No es una crisis fiscal tradicional. Y se enfrenta además con una provisión de recursos fiscales alucinante. En realidad es algo parecido a lo que hizo la dictadura militar en la Argentina cuando se proveyó de recursos a través de la deuda externa. El menemismo lo hizo vendiendo las joyas de la corona, como se dice, ¿no? Vendiendo todo lo que había para vender, todas las empresas públicas que había. Entonces, en ese primer momento, que es 1989-1995, esto se traduce, además de una fuerte estabilidad del delito registrado oficialmente. Si volvemos a mirar las estadísticas oficiales, podemos ver ahí una fuerte estabilidad de ese delito común, que es el que registra las estadísticas oficiales, que se acompaña de la estabilidad económica y social. Entonces, la estabilización produce un periodo de bienestar y, al mismo tiempo, una estabilización desde el punto de vista del volumen de delito común. Se registran fuertes continuidades en el modo de elaboración de la política penal en estos primeros años de la experiencia menemista, tanto en términos del elitismo como del formalismo, aun cuando hay un proceso de sustitución de los participantes privilegiados. Es decir, la política penal se sigue haciendo en un grupo de personas restringido, pero cambian los participantes. ¿Por qué? Porque cambian las afinidades políticas. Entonces el menemismo instala nuevos participantes en la elaboración de la política penal. Un eje fundamental de ese cambio es el ingreso de las universidades privadas y los profesores de las universidades privadas como expertos en la red de elaboración de la política penal. En la Argentina las universidades privadas no tienen una larga historia y, sobre todo,
en el primer momento de la transición a la democracia, las universidades privadas eran visualizadas, casi todas ellas en ese momento confesionales, pertenecientes a la Iglesia Católica, como actores bastante alejados de la primera alianza gubernamental. Porque la primera alianza gubernamental democrática, entre el 83 y el 89, es una alianza muy laica, que está encarnada en un partido político de una tradición muy liberal, diríamos incluso anticatólica o antirreligiosa en general. Eso se va a manifestar en un gran debate público en la Argentina, probablemente el primer gran debate público de la democracia argentina, que es la ley de divorcio, la adopción de la ley de divorcio en el año 1985, que responde a una iniciativa del gobierno federal argentino y que va a tener en la Iglesia Católica, también en las iglesias evangélicas, unos actores fuertemente opositores. A partir de 1989, con el ingreso del menemismo, con la construcción del menemismo, las universidades privadas católicas empiezan a jugar un rol relevante, ¿no? Desaparecen expertos de esas universidades, como la Universidad Católica Argentina o la Universidad del Salvador, que es una universidad jesuita, o más adelante la Universidad Austral, que es la Universidad del Opus Dei en la Argentina, brindando tanto funcionarios para los elencos gubernamentales como actores que son consultados como expertos a la hora de pensar reformas en materia penal. Hay también el incipiente surgimiento de una burocracia especializada. Hay una historia dentro de esta historia que podríamos contar, pero no voy a contar, no se preocupen, pero yo trato de investigar en bastante detalle, donde hay una serie de actores adentro del menemismo que dicen: para poder construir una política criminal, una política de control de delitos seria, tenemos que construir una burocracia estatal especializada, donde haya expertos que entiendan sobre este problema y nos ayuden a entender los problemas y a diseñar respuestas a esos problemas. Una especie de modelo de home office británico traducido a la experiencia menemista. Este es un proyecto que dura poco en la Argentina. Es la idea de un ministro, que además es un personaje muy importante en este momento, es el ministro León Carlos Arlanián, que fue ministro de Justicia del menemismo durante 1 año y medio, pero que fue además uno de los jueces del tribunal que juzgó a la Junta Militar en la Argentina en 1985 y la condenó a pena perpetua. Por tanto, un juez con un antecedente muy importante para la cultura política argentina, que era un juez de los que se había parado de este lado y había pronunciado la condena a los genocidas. Por tanto, era un personaje que para la tradición progresista argentina representaba una figura destacada dentro del peronismo. Entonces él, durante su año y pico de gestión, va a intentar construir una especie de burocracia especializada y crea algo que todavía existe, se llama Dirección Nacional de Política Criminal, adentro de un Ministerio de Justicia, como un órgano destinado a generar estudios, a producir diagnósticos, a elaborar proyectos de leyes. Lo que va a pasar es que esos intentos iniciales, una vez que ese ministro renuncia, van a ser colonizados por las fuerzas de seguridad y las fuerzas penitenciarias, que van a pasar a ser los conquistadores de esos espacios ministeriales. En la Argentina del menemismo pasa algo muy interesante, se crean nuevos cargos a nivel de un ministerio, dedicados por ejemplo a la seguridad interior, se crea la Secretaría de Seguridad Interior, luego se crea la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, como cargos políticos, y esos cargos se les entregan a las fuerzas policiales y a las fuerzas penitenciarias. Entonces, los secretarios, o sea, los funcionarios políticos, van a ser ex policías o ex penitenciarios que se retiran para poder ocupar esa secretaría. Es un fenómeno que después vamos a ver muy reiterado en la Argentina y en otras jurisdicciones de América Latina, entre ellas Brasil, que es como los aparatos políticos que los aparatos ministeriales que las estructuras políticas electas popularmente tratan de crear son conquistados por las instituciones penales. En este escenario se produce también una fuertísima colonización de la administración de justicia penal por parte del menemismo, algo que, bueno, padecemos aún hoy. Nuestra justicia federal es una justicia menemista. Hay jueces federales simpáticos, muy buena gente. Son pocos. En general, el menemismo logró, por una serie de circunstancias históricas, que es que muchos de los funcionarios que provenían de la dictadura se jubilaron en ese momento histórico, logró tener la posibilidad de designar decenas de jueces, decenas de fiscales, y lo aprovechó al máximo. Y designó a actores completa y absolutamente consustanciados con su orientación política. Es decir, en ese momento histórico, actores conservadores.
que marcaron la justicia federal en ese momento y la marcan hoy. Buena parte de los grandes escándalos judiciales contemporáneos tienen como protagonistas fundamentales a esos actores. Entonces, en la Argentina, el juez federal que imputa y acusa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se llama Bonadío. Y es un señor que proviene de una historia entre oscura y muy oscura. Que llegó a ser juez federal porque estaba en una servilleta, ¿no? Escrito en una servilleta. Un señor con ningún antecedente de ninguna índole no podría ser juez federal en ningún país que se precie de tener un mínimo nivel de seriedad. Ese señor es hoy un protagonista fundamental de la lucha contra la corrupción que como gran campaña encarna nuestra justicia federal. Que es, como mínimo es una paradoja, como mínimo, digamos. En este escenario, que es 1995, se produce una serie de iniciativas penales de carácter ambivalente. Tengo que ir más rápido. Ese carácter ambivalente quiere decir que hay iniciativas que claramente van en sentidos opuestos. El menemismo juega un rol muy importante impulsando esas distintas iniciativas. Entonces, por ejemplo, va a impulsar la introducción de la probation, de la suspensión del juicio a prueba en el sistema penal argentino, en 1994 a través de una reforma legal. Claramente la introducción de la probation tiene como lógica evitar la imposición de penas y por tanto busca moderar el volumen de castigo que se impone efectivamente. De hecho, funcionó, tal como se generó la reforma legal, como la creación de una nueva segunda oportunidad. El Código Penal argentino tenía una segunda oportunidad que era la condena de ejecución condicional. Bueno, ahora se le agrega a eso la suspensión del juicio a prueba. Entonces, cuando por primera vez cometes un delito, te acusan, te consideran culpable, si la pena que te pueden imponer no supera determinados límites, suspensión del juicio a prueba. Volvés a cometer otro delito, te vuelven a acusar, te encuentran culpable, la pena que te podrían imponer no supera determinado límite, pena de suspensión condicional. Volvés a cometer un delito, te encuentran culpable, pena de cumplimiento efectivo. Entonces tenés 3 chances y no 2. Tenés 2 chances y no 3, para no ser castigado. La segunda reforma legal muy importante que se produce en la Argentina en ese momento es la llamada ley del 2x1, que es una ley que tiene un nombre medio raro, pero si ustedes recuerdan lo que conté sobre el primer momento de la transición a la democracia, pueden pensar de qué se trata. Es una ley de cómputo de prisión preventiva. La Argentina, al firmar la Convención Americana de Derechos Humanos en 1984, adhiere al plazo razonable del proceso penal que establece la Convención, que es un plazo de 2 años. Entonces, como en la Argentina el uso de la prisión preventiva era masivo en ese momento y durante periodos de tiempo extraordinariamente prolongados, eso había generado en la Argentina muchos motines carcelarios. En los primeros años 90 hubo muchísimos motines de reclamo de los presos porque su situación era de presos preventivos durante 5, 6, 7 años. Como consecuencia de esos reclamos, algunos de ellos bastante fuertes, incluso sangrientos, con muertes de por medio, el gobierno reacciona frente a una cadena de esos motines, especialmente en la provincia de Buenos Aires, sancionando esta ley que le escriben unas personas que yo entrevisté, ¿no? Que en ese momento eran lo que podríamos llamar, una expresión que es bien argentina, los jóvenes brillantes del mundo de los penalistas de la Facultad de Derecho. Jóvenes brillantes que a principios de los 90 leían a Sebastián Schroeder, por un ejemplo de alguien que ha venido aquí a dar clases. O sea, que habían leído algunos textos abolicionistas, que leían a Raúl Zaffaroni, y que sin embargo, pese a ser personas de carácter progresista, en algún momento les llega esta encomienda por parte del gobierno menemista de encontrar una solución al problema de la prisión preventiva. Y escriben un proyecto de ley que yo siempre invito a todo el mundo a leerlo porque la exposición de motivos es una exposición de motivos con tintes abolicionistas, que incluye citas de autores abolicionistas. Y está firmada por Carlos Saúl Menem. Una cosa extraordinaria, por un presidente que es el introductor del neoliberalismo en la Argentina. Entonces, todo muy raro, ¿no? Muy interesante ver cómo llega a producirse un texto como este. Yo he tratado de reconstruirlo y en este libro que estoy escribiendo lo reconstruyo bastante especialmente. Simplemente lo que dice la ley es, cuando alguien está preso preventivamente más de 2 años, cada día que esté preso vale 2 días de ejecución de la condena. Entonces, si yo tengo una condena, pasé preso 2 años y 1 día, y recibo una condena de 2 años y 2 días, automáticamente quedo en libertad, porque cumplí la condena. ¿Por qué
y día, excediendo los 2 años, vale 2. Esto generó un impacto muy importante en un contexto donde había gente que estaba hace mucho tiempo privada de la libertad, con medidas cautelares. Ahora, en paralelo a esto, que son dos iniciativas claramente moderadoras de la penalidad, que tuvieron un cierto impacto práctico, aunque no deberíamos exagerar, el gobierno de Menem introduce la primera ley desde la transición a la democracia de incremento de la punitividad. Y es una ley muy importante, que es la ley de drogas ilegales, que se sanciona en 1989, en el primer año de Menem. Es una ley cuya historia también es muy importante, no vale la pena aquí recorrerla en detalle, pero es una ley que incrementa los niveles de pena de todos los delitos vinculados a las drogas ilegales. En un país que en 1986 tenía una Corte Suprema de Justicia de la Nación que había declarado inconstitucional el delito de posesión para el consumo de drogas ilegales, vuelve a criminalizar el consumo, pero además de eso incrementa la pena de todos los otros delitos, y de un modo muy draconiano, muy drástico. Es una ley fuertemente impulsada por el gobierno de Estados Unidos, como parte de su guerra contra las drogas en el hemisferio. Además es una ley que tiene un componente muy interesante desde el punto de vista político, porque el gobierno de Estados Unidos intercambia apoyo ante los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial, para renegociar la deuda externa a la aprobación de esta ley. Entonces hay toda una serie de actores, algunos de los cuales yo entrevisté, que participan en el armado político de esta ley.